Bendiciones y bienvenidos a Christ Fellowship en Internet. Mi nombre es José Alonso y hago parte del equipo de enseñanza y predicación en Christ Fellowship en español. Hoy seguimos con la serie Sobrevive y Prospera. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante porque para prosperar en todas las áreas de la vida necesitamos dominar el pecado. Así que he titulado el mensaje en el día de hoy, ¿Cómo dominar el pecado en mi vida? Así que si tú estás luchando con algún área en tu vida, con alguna dificultad, con algún pecado, este mensaje es para ti. Por lo cual quiero invitarte a que abras tu Biblia en Colosenses capítulo 2. Hoy llegamos al final del capítulo y vamos a leer para iniciar el versículo 21 y 23. En el versículo 21 Pablo está describiendo las cosas que los falsos maestros le estaban diciendo a la gente que tenían que hacer para vencer el pecado. Entonces dice el versículo 21 de Colosenses capítulo 2. No manipules, no gustes, no toques. Y luego viene la reflexión del apóstol Pablo en el versículo 23 a la luz de lo que los falsos maestros estaban diciendo. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y hoy quiero iniciar contándoles una historia muy interesante. A mí me encantan los circos, así que la historia de Ettore Weber es muy interesante, porque él ha sido considerado uno de los mejores entrenadores de tigres del mundo. Ettore Weber conoció a su esposa Loredana Volcanelli en el circo de Berlín, donde el papá de ella era el director. Así que ella creció con sus hermanos en el circo de Berlín. Loredana y Ettore se unieron y por 40 años estuvieron participando del espectáculo circense. En los últimos años ellos estuvieron involucrados en el circo de Orfei, que es el circo más famoso en Italia. El 4 de julio del año pasado, ellos estaban haciendo su último ensayo antes de una presentación especial. Así que estaba Ettore allí con su látigo, entrenando a sus tigres, alistándolos a todos para la gran presentación. Cuando menos se dio cuenta, uno de los tigres, el cual se llama Sultán, sacó su garra, se abalanzó hacia Ettore y con su garra le cortó el cuello desgarrando sus venas y Ettore cayó y en pocos segundos se desangró. Uno se pregunta cómo es posible que estos tigres, a los cuales Ettore amó desde que eran unos cachorritos, a los que les dio aún su tetero, a los que les dio la leche, los alimentó, él los consideraba sus amigos, ¿cómo es posible que ellos atacaran a Ettore de esa manera tan terrible? Los testigos cuentan que en ese momento que Ettore cae al piso, los otros 3 tigres se abalanzaron sobre el cuerpo de Ettore y por casi 30 minutos estuvieron golpeando y llevando el cuerpo de Ettore, rasgándolo de un lugar a otro. Esto es inconcebible. Así que cuando le preguntaron a la esposa, a Loredana Volcanelli, acerca de si ella culpaba a los tigres por la muerte de su esposo, ella dijo lo siguiente: si yo me acerco a un barranco a tomarme un selfie y me resbalo, yo no puedo culpar al resbalarme, no puedo culpar al barranco por mi muerte. Y ella añadió: los tigres actuaron conforme a su naturaleza y basados en su instinto. El hombre cometió el error, no el animal. Y esto es una ilustración de lo que nos pasa a nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa. Luchamos con ella, crecemos con ella, a veces la alimentamos, a veces se convierte este pecado en nuestro mejor aliado, en nuestro mejor amigo, se convierte en nuestro consejero. A veces alimentamos tanto nuestro pecado que no nos damos cuenta que en el momento menos pensado, ese pecado también saca su garra y desgarra nuestra vida, desgarra las relaciones más importantes que tenemos en nuestra vida. La pregunta que surge es: ¿cómo entonces puedo yo
dominar el pecado en mi vida para que no me destruya? ¿Cómo puedo yo tener victoria sobre los vicios, sobre esos pecados secretos? ¿Cómo puedo yo tener la victoria final sobre toda esa maldad que hay dentro de mí para destruirme? Si tú te has hecho alguna de estas preguntas o estás luchando con un área similar en tu vida, este mensaje es definitivamente para ti. Por lo cual te quiero invitar a que, si consideras que este tema es importante, en cualquier plataforma que te encuentres, en cualquier red social, si estás en YouTube, si estás en Facebook, si estás en Instagram, donde sea, te invito a que ahora mismo hagas clic en compartir y compártele a mínimo 3 personas este mensaje. Quiero compartir contigo cuál es la idea principal, y es la siguiente: si no domino el pecado, Él destruirá mi vida. Por favor, tomen nota. Si no domino el pecado, Él destruirá mi vida. Así que saquen sus celulares, sus tabletas, sus computadores, papel y lápiz, pero tomen nota, porque los 3 principios que vamos a ver a la luz de este texto van a ser transformadores para nuestra vida. Así que el primer punto que encontramos aquí es que debo reconocer que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Así que anoten allí, por favor. Reconoce que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Así que vamos a iniciar el estudio de este texto leyendo el final del capítulo 2, donde el apóstol Pablo menciona una frase muy interesante. Y él dice allí, al final del versículo 23, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, ¿qué quieren decir los apetitos de la carne? El Nuevo Testamento menciona a veces la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, la carne en un contexto espiritual. Pero la pregunta es, ¿se está refiriendo al cuerpo? ¿Es el cuerpo malo? No, el cuerpo no es malo. Eso es lo que decían los místicos, que la naturaleza física era mala y que lo espiritual era bueno, y por lo tanto no importaba lo que hiciéramos con el cuerpo porque finalmente es malo. Dios nos ha creado buenos. Cuando Dios hizo toda la creación, se detuvo y dijo que todo era bueno en gran manera. Por lo tanto, tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de todo ser humano es bueno y además sagrado. Lo que es la naturaleza pecaminosa, lo que hace referencia a esta frase de la naturaleza carnal o la naturaleza de la carne o los apetitos de la carne, son los deseos malos, la inclinación al pecado que está en cada ser humano. La noticia es triste, y es que todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, no existe una persona que nunca peque. No existe una persona que siempre, 100% de las veces, nunca peque. El famoso predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo las siguientes palabras al respecto: en la medida que la sal da sabor hasta la última gota en el Atlántico, de la misma manera el pecado afecta cada uno de los átomos de nuestra naturaleza. Y solo basta con mirar a los niños. No nos toca enseñarles a ser mentirosos, no nos toca enseñarles a ser egoístas, no nos toca enseñarles a que den una palmada al niño que está al lado. Al contrario, nos toca enseñarles que no lo hagan, porque esa es la tendencia de su naturaleza. Dios nos creó sin pecado, pero por el pecado de Adán y Eva, por la desobediencia de Adán y Eva, el pecado ha entrado en toda la humanidad. Ustedes dirán, pero yo no estaba allá, ¿por qué me culpan a mí? Bueno, Adán era nuestro representante, lo que quiere decir que todos hubiésemos hecho lo mismo y que en Adán toda la humanidad ha pecado. Por lo tanto, estamos en una triste condición. Primera de Juan 1:8 dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, nos engañamos a nosotros mismos, porque no es cierto. Sí hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros y la verdad no está
en nosotros. O sea, todos tenemos una naturaleza pecaminosa que tiene diferentes inclinaciones. Así como el tigre que atacó a Ettore Weber tenía esas inclinaciones salvajes de atacar al cuello, de atacar a su presa, porque esa es su naturaleza. De la misma manera, todos tenemos inclinaciones particulares. Algunas personas tienen inclinaciones hacia el robo, otras tienen inclinaciones hacia el chisme, otras personas tienen inclinaciones a la lujuria, otras personas tienen inclinaciones a la falta de perdón, a la amargura o cualquiera que sea el pecado. Y con frecuencia muchos de nosotros pensamos, bueno, yo no soy tan malo, yo no creo que tenga yo esa naturaleza pecaminosa, yo no creo que tenga ese tigre dentro de mí, porque yo no violo a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he secuestrado a nadie, yo no hago parte de un grupo terrorista, por lo tanto yo no tengo esa naturaleza pecaminosa. Bueno, déjame decirte que en realidad, aunque no tengas ninguna de esas tendencias que otras personas sí las tienen, tú posiblemente tienes la tendencia al orgullo, posiblemente tienes la tendencia de juzgar en tu corazón, en tu mente, de tener malos pensamientos, de tener falta de amor, de tener odio, de tener rencor en tu corazón. Entonces, la realidad es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Así que el punto número 1 es, para vencer y dominar el pecado, es reconoce que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Y recordemos también cuál es la idea principal. Si yo no domino el pecado, Él destruirá mi vida. Vamos al punto número 2 que dice, comprende que las estrategias humanas no pueden dominar la naturaleza pecaminosa. Comprende que las estrategias humanas no pueden dominar la naturaleza pecaminosa, y para eso vamos a leer el versículo 20. Dice el apóstol Pablo: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes y no toques? El apóstol Pablo les dice: si ustedes ya están en Cristo y ya han decidido no vivir a la luz de lo que este mundo enseña y las estrategias que este mundo promueve, ¿por qué ustedes se quieren someter otra vez a esos principios elementales y básicos de los cuales ustedes ya salieron? Si ustedes entienden que este mundo no es su destino final, si ustedes entienden que el sistema pecaminoso de este mundo lo único que hace es engañarnos y darnos falsas estrategias para vencer el pecado, ¿por qué se someten otra vez a estrategias humanas y a estrategias de hombres para vencer el pecado? El versículo 22 dice así: todos los cuales, o sea, hablando de esas estrategias, se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. Todos tienen un enfoque sumamente material y esto está destinado a perecer, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. O sea, las tradiciones de los hombres, las filosofías de los hombres, los mandamientos de los hombres. No se sometan a eso, porque eso no va a lograr absolutamente nada. Miren el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría. ¡Wow! Eso parece muy sabio. ¿Pero en dónde? En una religión humana, en una religión de hombres, en un sistema religioso, en un sistema de fe creado por hombres. En la humillación de sí mismo: oh, yo voy a ayunar 40 días, oh, yo voy a demacrar mi cuerpo, mi rostro, sí, para que yo me vea humillado. Y en el trato severo del cuerpo, como si yo cogiera aquí y me fuera a dar azotes como lo hacían algunos monjes y quizás algunas otras personas. Hoy día de repente algunos caminan de rodillas para ir a algunos santuarios, a algunos lugares de culto religioso. Y él dice, el apóstol cierra diciendo que todas estas cosas carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. La filosofía humana, el misticismo, el legalismo, las reglas de hombres, las tradiciones, ninguna de esas cosas tienen un impacto en nuestro ser interior. Si nuestro problema es una naturaleza pecaminosa, ninguna estrategia externa va a lograr transformar nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que va a hacer es quizás servir de abono para el orgullo, porque voy a decir,
Yo subí aquella montaña de rodillas. Oh, yo me latigué tantas veces. Oh, yo he hecho largos ayunos. Oh, yo he vivido una vida ascética. Miren lo flaco que estoy de hacer sacrificios a Dios. Eso alimenta el orgullo. No lo elimina. No transforma para nada el corazón. Es como en aquellos sistemas religiosos donde se le dice a la mujer: no se puede pintar el pelo, no se puede cortar el pelo, no se puede maquillar, no puede usar joyas, no puede usar maquillaje, no puede usar pantalón. ¿Ustedes creen que eso transforma el corazón de una mujer? ¿Ustedes creen que esas reglas externas tienen un impacto en el ser interior de una mujer que lucha con la lujuria? ¿Ustedes creen que aunque no se ponga las joyas no las va a desear y codiciar en su corazón? ¿Ustedes creen que aunque ella no se maquille no va a juzgar en su corazón o no va a anhelar y codiciar tener lo que otra mujer de repente tiene aquí o allá? Eso no tiene ningún impacto real. Ahora, si nosotros pensamos otra vez en lo que Ettore Weber experimentó con el tigre, Ettore tenía varias estrategias externas y les decía: siéntate acá, tigre, salta por el anillo con fuego, vuelve y siéntate a este lado, vuelve y siéntate al otro lado. Ahora, ¿cambió eso la naturaleza del tigre? De ninguna manera. Ahora, quiero contarles que nosotros tenemos una mascota. Es una hembra de raza samoyedo que viene de Siberia, así que esos perros son los que alan trineos. Y esta mascotica es muy cariñosa, muy juguetona. Si uno quiere un perro de seguridad, no compre un samoyedo, porque el samoyedo, apenas se metan los ladrones, va a salir a darles besos. Ella le gusta jugar. Ella no es un perro para competición de obstáculos, porque es un perro necio, es un perro que no hace caso, es un perro que hace lo que quiere. Así que por más de que yo le contrate los entrenadores más costosos del mundo, la naturaleza de mi perro no va a cambiar. Y eso es lo mismo que nos sucede en nuestra vida. Esas cosas externas: siéntate aquí, salta allá, ve para esto, no comas aquello, no te pongas lo otro. Eso no va a cambiar nuestra naturaleza, no nos va a transformar de ninguna manera. No van a tocar en esencia nuestro ser interior. Jesús experimentó esto por una crítica que le hicieron los fariseos. El Señor estaba comiendo con sus discípulos y ellos no se bañaron las manos antes de comer. Entonces le hicieron la pregunta: ¿por qué tus discípulos quebrantan? Y es curioso porque el texto bíblico dice la tradición de los ancianos. Miren la respuesta de Jesús en el versículo 18. Él les dice: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. O sea, Jesús les dice: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Obviamente lo contamina físicamente, y en la época de coronavirus mejor báñense las manos y no rompan las tradiciones de los ancianos. Pero no afectan tu parte espiritual, tu ser interior. Te afectará tu cuerpo, pero no tu ser interior. Jesús les está diciendo básicamente: ¿ustedes creen que porque ustedes se lavan las manos son más santos que mis discípulos que no se lavan las manos al comer? Y luego dice el versículo 19: porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿De dónde vienen? Dice Jesús: del corazón, de la naturaleza interior. No es la basura que de repente uno pone en su boca, sino la que sale de la boca, la que nos contamina. Y lo mismo nos pasa con la crianza de los hijos. Si solo nos enfocamos en darles órdenes: siéntate aquí, siéntate allá, si haces caso te voy a comprar un helado, si te portas bien donde la abuelita, entonces te voy a comprar el carrito. Sí, condicionamiento, y es necesario obviamente la formación del carácter. Pero si solo nos quedamos allí y no trabajamos en el corazón de nuestros hijos, ¿saben qué? Su naturaleza nunca va a cambiar. Y cuando se vayan de la casa, aunque aprendieron a sentarse como les dijimos, a comer como les dijimos, a responder como les dijimos, su naturaleza, si no tienen a Cristo en su vida, su naturaleza pecaminosa los va a llevar a la destrucción. Ahora, todos tenemos diferentes niveles y de diferentes inclinaciones, ¿no? Algunos más que otros, y algunos
van a ir en un camino autodestructivo que es evidente muy temprano en sus vidas. Otros de pronto no terminan en la cárcel o no terminan allá, pero con el tiempo el pecado ataca. Con el tiempo, si no lo dominamos, él destruirá nuestra vida. Recordemos la idea principal. Si no domino el pecado, él destruirá mi vida. Así que hemos hablado de dos puntos muy importantes. Primero, reconoce que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Segundo, comprende que las estrategias humanas no pueden dominar la naturaleza pecaminosa. Y punto número 3, ríndete a Jesús para recibir una nueva naturaleza. Miren lo que dice Colosenses 2:20. Si ustedes han muerto con Cristo. Ahora, ¿qué significa morir con Cristo? Morir con Cristo significa renunciar a la naturaleza pecaminosa. Morir con Cristo significa que yo rindo mi vida a Jesús porque ya no quiero vivir más conforme los deseos pecaminosos que habitan en mí. Yo ya no quiero vivir para satisfacer las malas inclinaciones de mi ser. Ya no quiero más. Entonces yo me rindo a Cristo, y cuando me rindo a Cristo me identifico con su muerte en la cruz, y Jesús murió en la cruz por ti y por mí, pagando por nuestros pecados. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, significa que ahora nosotros ya nos negamos a vivir con esa pasada naturaleza. Ahora, quiero resaltar algo. Solo podremos dominar el pecado con una nueva naturaleza. Se los voy a repetir. Solo podemos dominar el pecado con una nueva naturaleza. Ahora, miremos lo que dice Jeremías 13:23. Y es interesante este texto. ¿Puede el etíope mudar su piel? O sea, ¿puede la persona que tiene una tez oscura, cuya piel es oscura, puede cambiarla de color? Bueno, Michael Jackson pensó que sí, pero en realidad no. ¿O el leopardo sus manchas? ¿Puede el tigre cambiar sus manchas? ¿Puede el tigre decir, bueno, voy a quitarme las manchas, quiero parecer un conejito, ya no me gustan estas manchas? No puede hacerlo. Y miren la tercera pregunta, que es una pregunta retórica, o sea que tiene la respuesta implícita. Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. ¿Pueden ustedes cambiar su vida? ¿Pueden ustedes hacer algo diferente a lo que es su naturaleza? Bueno, la respuesta es obvia y es no. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Necesitamos reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa. Necesitamos entender y comprender que las estrategias humanas no pueden dominar el pecado, y necesito rendirme a Cristo para recibir una nueva naturaleza. Miren lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, si tú rindes tu vida a Jesús, si tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, nueva criatura es. O sea, vas a recibir una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Recibimos una nueva naturaleza en Jesús. Ahora tú de pronto estarás haciendo la pregunta, pastor, pero yo ya recibí a Jesús, pero aún sigo luchando con mis pecados, aún sigo batallando con mis pecados, porque hay ciertas inclinaciones que no logro dominar, no logro tener la victoria sobre ellas. Bueno, te voy a explicar. La persona que nace naturalmente tiene solamente la naturaleza pecaminosa, con diferentes inclinaciones, como lo hemos hablado. No tiene opción, es esclavo de sus propios deseos, no tiene opción. Cuando venimos a Cristo, se nos da una nueva naturaleza. El problema es que la naturaleza pecaminosa no desaparece, permanece en nosotros. La ventaja es que ahora tenemos dos naturalezas. Una que es la con la que venimos al mundo, que es la pecaminosa, y ahora tenemos la nueva naturaleza espiritual que Dios nos da por medio de Cristo. Él nos hace nacer de nuevo. Cuando rendimos nuestra vida a Jesús, nos da su Espíritu Santo para que venga a habitar en nosotros, y entonces ahora
La ganancia que tenemos es que ahora el pecado ha perdido su dominio sobre nuestra vida. El pecado ha perdido su poder sobre nuestra vida porque ahora tenemos otra opción. Tenemos una nueva naturaleza. Entonces, a pesar de que la presencia del pecado está allí, el poder del pecado ha sido vencido. Entonces ahora, cuando yo tengo una nueva naturaleza, esos pecados que tanto me esclavizaban, ahora si yo los cometo es porque quiero, no porque soy esclavo de ellos. Ahora tengo una opción. Pero les voy a dar la clave final de cómo podemos dominar el pecado. Y esto es la parte de aplicación de todo este mensaje. Aquí vamos a aplicar todo lo que sabemos. Ahora, hemos hablado de varias cosas, de que debemos reconocer que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, que debemos comprender que las cosas humanas y las estrategias externas no van a transformar mi vida para nada y que debo rendir mi vida a Jesús. Eso ya lo entendimos. Ahora, ¿cómo podemos dominar el pecado de manera final? Y el primer punto, lo primero que tenemos que hacer es vivir a la luz de la nueva naturaleza. O sea, eso quiere decir que ahora yo voy a vivir a la luz de la nueva naturaleza. No voy a vivir conforme mi pasada manera de vivir, mi vieja naturaleza, mi viejo yo. Ya no voy a vivir así. Ya no voy a vivir con el orgullo, con la ira. Ya no voy a vivir con la lujuria. Ya no voy a vivir con la envidia que antes vivía yo. Ahora voy a vivir a la luz de la nueva naturaleza, porque si soy una nueva criatura, pues debo vivir a la luz de esa realidad. Miren lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Ahora recordemos, ¿qué es carne? Las inclinaciones naturales al pecado. Si yo vivo en el Espíritu, o sea, si yo vivo, si yo camino, si yo pienso, si yo actúo conforme el Espíritu que está revelado en la palabra de Dios me dice cuáles son las instrucciones para esta nueva naturaleza, si yo vivo a la luz de esa nueva naturaleza conforme a las instrucciones que Dios me da, dice acá que entonces no voy a cumplir el deseo de la carne. No voy a cumplir el deseo de las inclinaciones naturales al pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros no transformamos, no recibimos una nueva naturaleza, pues obviamente nunca vamos a poder vencer la antigua porque no tenemos opción. Ahora, si yo vivo a la luz de quién es Jesús, voy a mantener como ese tigre dentro de mí calmadito. Voy a mantener ese tigre calmado. ¿Por qué? Porque yo ya no lo estoy poniendo atención, porque yo ya no me estoy enfocando en él, porque yo ya no estoy haciendo lo que la naturaleza pecaminosa me dice, porque yo ahora obedezco a Cristo. Y esto entonces va perdiendo, la naturaleza pecaminosa va perdiendo el poder, la influencia que tenía sobre mí, el miedo que me daba o quizás el dominio que tenía sobre mi existencia. Ahora, nuestra conducta no va a ser diferente por reglas, sino porque ahora soy una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora soy una nueva persona. Es como de alguna manera como cuando nosotros nos casamos. Antes vivíamos una vida de solteros y ahora entonces cuando estamos casados, habían cosas que hacíamos, no necesariamente malas, pero que eran de una vida de soltero. Pero ahora soy casado. Oh, wow, entonces yo ahora no puedo llegar a la hora que quiera, porque tengo a mi esposa que me espera en casa. Ahora yo no puedo gastar como un soltero porque tengo responsabilidades con la familia. Entonces mi nueva condición me lleva a vivir de una manera diferente. De la misma manera, la nueva naturaleza, tu nueva posición en Cristo delante de Dios te lleva a vivir de una manera completamente distinta. Ya no vas a obedecer a la naturaleza pecaminosa, sino que ahora vas a vivir a la luz de la nueva naturaleza. Así que ese es el primer punto. Recordemos cuál es la idea principal. Si no domino el pecado, Él destruirá mi vida. Ahora, punto B. Si el punto A es vive a la luz de tu nueva naturaleza, el punto B es no alimentes tu naturaleza pecaminosa. O sea, vive a la luz de tu nueva naturaleza y no alimentes la naturaleza pecaminosa. No le des de comer. No permitas que la naturaleza pecaminosa gane poder sobre ti. Que coja fuerza, que te domine. Miren un ejemplo. Mateo 5:28. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Wow. O sea, si yo alimento mi lujuria mirando lo que me provoca lujuria, estoy alimentando mi naturaleza pecaminosa. Y por eso es que quizás no has tenido victoria en tu vida creyente. De repente tú eres cristiano, pero no has tenido la victoria. ¿Por qué? Porque sigues alimentando esas tendencias pecaminosas, esa naturaleza pecaminosa. Y como la sigues alimentando, pues hasta cierto punto le das poder para que te domine. Por lo tanto, vive a la luz de tu nueva naturaleza y no satisfagas los deseos de la naturaleza pecaminosa. Luego Jesús dice después del versículo 28 que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, sácala. Desaparece. Ahora no está hablando de amputación, está hablando de que todo lo que tengamos que hacer en la vida lo debemos hacer. Si tú estás luchando con la pornografía, con la lujuria, pues obviamente tienes que instalar un software para bloquear todo eso. Tienes que dejar de alimentarlo. Si tienes que voltear el computador en tu oficina para que todos vean, hazlo. Si tienes que dejar de trabajar por la noche, hazlo. Mujer, tú mujer que de repente luchas con tu imagen personal, luchas con la depresión, luchas con una baja estima de ti misma, que obviamente es un pecado de enfocarse en sí mismo, de egoísmo, de egocentrismo. ¿Por qué andas mirando los cuerpos de todas esas mujeres en Instagram que hacen ejercicios 4 o 5 horas al día, que tienen cirugías por doquier y que parecen mujeres sacadas de cualquier humanidad posible porque son únicas, que tienen una genética única? Y tú te sientes mal y tú alimentas tu depresión y tú alimentas tu baja autoestima y tú alimentas todo esto, tu enfoque en sí misma. Pues deja de ver eso. Pon cosas que te edifiquen, pon cosas de la Biblia, pon cosas que alimenten tu naturaleza espiritual. O tu mujer que de repente gritas en casa toda hora a tus hijos. Bueno, acuéstalos más temprano, levántalos más temprano, organiza las cosas antes. No te pongas en una situación que te lleve a pecar. Ahora, si nosotros pensamos, amados hermanos y amigos, en lo que Dios nos está hablando hoy, es muy sencillo. Ríndete a Cristo, vive la luz de tu nueva naturaleza y no alimentes la naturaleza pecaminosa. Hoy precisamente queremos cerrar este mensaje con la idea principal. Si no domino el pecado, Él destruirá mi vida y Dios no quiere que tú seas destruido. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor y para eso hemos dispuesto de los elementos del fruto de la vid y del pan, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que debemos celebrar esa victoria de Cristo, que es la que nos va a dar a nosotros la victoria sobre el pecado. Y como no nos podemos reunir físicamente, hoy es el día para compartir de la cena del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Este pan representa el cuerpo de Cristo. La Santa Cena es para todos aquellos que han rendido su vida a Jesús, que tienen una nueva naturaleza. Si tú no lo has hecho, por favor, no participes de la Santa Cena por ahora. Rinde tu vida a Jesús hoy y luego sí podrás participar. Vamos entonces a tomar el pan y vamos a comer de él para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en el versículo 24, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Ahora, de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado. Así que vamos a tomar el fruto de la vid que representa la sangre de Cristo. Tomemos todos la copa. Continúa diciendo el versículo 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Este fruto de la vid representa la sangre que fue derramada por Cristo para darte la victoria a ti y a mí sobre el dominio del pecado. Dios quiere que tú no solo sobrevivas, sino que también prosperes. Te esperamos el próximo fin de semana y oramos que tu vida tenga victoria absoluta
sobre el pecado y la maldad. Bendiciones. Gloria a Dios por ese mensaje tan poderoso que el pastor José Alonso nos ha traído. Pero ¿sabe qué? No podemos dejarlos ahí, sino que tenemos que hacer algo con eso. Y yo quiero exhortarle en el día de hoy que se conecte a través de la semana para que sepa lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y eso es muy fácil de hacer. Solamente envíe un texto al 31 31 31 y escriba CF Miami. Quiero recordarles nuevamente del evento que viene de Unidas para todas las mujeres el miércoles mayo 20 a las 8:30 hora de Miami. Así que iglesia, gracias por conectarse con nosotros una vez más y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.